Taburete sumergible. Utilizado principalmente en mujeres acusadas de brujería. La silla era sumergida bajo el agua, quedando la persona torturada inmovilizada bajo el agua sin poder respirar. El inquisidor decidía cuánto tiempo debía permanecer el torturado o torturada sumergido. El proceso solía repetirse hasta que el torturado moría ahogado o confesaba, caso en el cual se ejecutaba al acusado ahorcándole o en la hoguera más tarde. El aplastapulgares. Simple y muy eficaz. El aplastamiento de los nudillos, falanges y uñas es una de las torturas más antiguas. Los resultados, en términos de dolor infringido con relación al esfuerzo realizado y al tiempo, eran altamente satisfactorios. Este era uno de los muchos instrumentos utilizados en lo que se conoce como las preguntas dolorosas, que consistían en la extracción de confesiones por medio de torturas descritas e ilustradas con precisión científica, hasta los mínimos detalles. El aplastapiernas o divisor de rodilla. Su objetivo no era la muerte sino infligir el mayor dolor posible y dejar inútil por completo a la persona. A medida el artefacto se contraía quebraba y cercenaba la pierna de la persona por la rodilla dejándola tullida y con grandes dolores para el resto de su vida. Bota de hierro. Consistía en unas cuñas que se ajustaban a piernas, rodillas y tobillos. El verdugo con un martillo grande golpeaba las cuñas, con cada golpe el inquisidor repetía la pregunta, las cuñas laceraban la carne y aplastaban los huesos, a veces haciendo chorrear la médula. La espinillera. Tortura aplicada en las piernas, la parte redonda se colocaba en la pantorrilla y la plana en la canilla, se ajustaba los tornillos hasta astillar el hueso, en casos extremos se apretaba hasta que la sangre y la médula chorreaban por la pierna de la víctima. Fue muy usada para sacar información y confesiones. Cortar la lengua. Era un castigo impuesto por motivos variados, dependiendo de cada lugar. Este no se aplicaba a personas blasfemas o con un lenguaje difamatorio. Las personas responsables de estos delitos eran castigadas con la perforación de sus lenguas con una aguja o con un clavo. Este castigo tenía más una naturaleza profana o política que hereje. Este instrumento consistía en una abrazadera con una pieza de hierro la cual se ponía dentro la boca y mantenía la mandíbula abierta. También estaba formado con diferentes tipos de tijeras o placas aplastantes para cortar la lengua o estirar de ella. Tortura por insomnio. En Inglaterra esta tortura no fue permitida contra las brujas, la tortura por insomnio era provocada por tal afección, y las autoridades no la consideraban una tortura. Se usó en herejes menores. La turca. Este método de tortura fue ideado para arrancar las uñas. Después le clavaban clavos en su lugar. El tormento chino. Se introducen astillas bajo las uñas de los dedos de los pies o manos y se espera. Si el torturado no confiesa, se prende fuego a las astillas. Método de la cabra o cosquillas. Se ponían las piernas de la víctima en un cepo, para que le fuera imposible el movimiento, y a continuación se le untaba los pies con grasa o sal. La cabra comenzaba a lamer con fuerza y al principio hacía cosquillas, pero con la aspereza de su lengua levantaba la piel de los pies de la víctima, provocando un terrible dolor. La melaza. Se unta a la víctima con melaza y se la deja inmovilizada en las inmediaciones de un hormiguero. Es especialmente eficaz en las zonas tropicales, donde existen especies de hormigas particularmente voraces. Método de frío y calor. Se afeita la cabeza del torturado y se coloca sobre ella dos recipientes, uno con agua hirviendo y otro con agua helada. Se deja caer en la coronilla de la víctima una gota de cada uno de ellos, alternativamente. El cambio brusco de temperatura produce un efecto doloroso. El gota a gota. Era un método de tortura basado en el agua y se usaba fundamentalmente para arrancar la confesión o información a la víctima. Era una tortura larga, en la que el verdugo no tenía prisa ninguna y lo único que tenía que hacer era esperar a que la víctima se viniera abajo. Consistía en amarrar al reo a un poste o a la pared, atarlo fuertemente de pies, manos, cuello y frente colocándose la cabeza debajo de un caño o grifo que dejaba derramar una gota a un ritmo continuado. Esto provocaba un estado de locura además de terminar erosionando el hueso del cráneo hasta producir la muerte. La carretilla con cadena. Se ataba al reo una cadena desde la carretilla al tobillo condenándolo a trabajos forzados. Se solía colocar por la mañana temprano y soltar al anochecer, aunque en ocasiones se dejaba a la persona atada de por vida, complicándole el andar y sobre todo el dormir. La hija del carroñero. Este dispositivo constaba de una estructura metálica con aros y un sistema de tuercas y tornillos a través de los cuales se podía ejercer la presión suficiente como para ir quebrando todos los huesos del cuerpo.
La víctima era aplastada con una fuerza que rompía las costillas, dislocaba el esternón y rompía lentamente la columna vertebral como si se tratase de una enorme tenaza en la que se colocaba a una persona hasta despedazarla. Se ejercía tanta fuerza sobre el cuerpo que la sangre brotaba por todos los orificios del cuerpo, los dedos y el rostro. Esta herramienta fue utilizada sobre todo para torturar a los traidores de la iglesia. El escafismo. Se colocaba a la víctima en un cajón de madera o en una embarcación pequeña, donde se realizaban varios agujeros con el fin de introducir las extremidades del condenado. Se untaban estas con leche y miel, con la finalidad de atraer a todo tipo de insectos, aunque la cosa no quedaba ahí. También se les hacía tomar tal cantidad de miel y de leche que acabaran padeciendo diarreas, de manera que las heces atrajeran a una mayor cantidad de insectos. Y para mayor castigo, normalmente se les obligaba a beber agua para no deshidratarse y que pudieran resistir más tiempo vivos con el fin de prolongar la tortura. El desgarrador de senos. Las 4 puntas de hierro desgarraban los senos de las mujeres condenadas por herejía, blasfemia, adulterio, aborto provocado, entre otros delitos, hasta convertirlos en masas completamente amorfas. La sierra. El reo era puesto en posición invertida, evitando así la muerte por desangramiento y que la víctima no perdiese el conocimiento. De hecho, no se perdía hasta que la sierra no llegaba al ombligo o al pecho. Esta técnica fue muy usada por la Inquisición, sobre todo, para ajusticiar a los homosexuales. La pera. Un instrumento con forma de pera que se insertaba en la vagina de la mujer, en el ano de los homosexuales y en la boca de los mentirosos y blasfemos. El instrumento tiene 4 hojas filosas que se abrían cuando el torturador movía un tornillo colocado en la parte superior. El dispositivo podía mutilar el orificio de la víctima en el que se introducía. También podía dislocar o romper la mandíbula. El cinturón de castidad. No era exactamente un medio de tortura, sino que más bien se usaba para garantizar la fidelidad de las esposas durante los períodos de largas ausencias de los maridos, y sobre todo de las mujeres de los cruzados que partían para Tierra Santa. La fidelidad era de este modo asegurada durante períodos breves de un par de días o como máximo de pocas semanas, nunca por tiempo más dilatado. Una mujer trabada de esta manera podía perder en breve la vida. Las abrasiones y las magulladuras provocadas por el mero contacto con el hierro provocaba heridas que se infectaban por la acumulación de heces y orines no retirados adecuadamente. El cinturón de castidad masculino. El autocomplacerse era uno de los peores pecados que podías cometer. La iglesia aseguraba que si lo hacías, estarías condenado al infierno. El dispositivo era fabricado para evitar la masturbación en la adolescencia, que se consideraba un pecado grave en aquellos años y quienes lo hacían eran culpables del pecado mortal de la masturbación. El aparato era descrito como aterrador por los que alguna vez recibieron el castigo. Estaba hecho de hierro y encapsulaba completamente los genitales masculinos, provocando heridas, infecciones y enfermedades. Bueno amigos, hasta aquí el final de la tercera parte de los métodos y torturas utilizados en la Inquisición. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle like, suscribiros y dejar vuestros comentarios. Os espero en la parte 4. Un saludo a todos.